llamo Antonio Maeso. Yo soy piloto de carrera. No me gano la vida con ello, desgraciadamente. Hago muchísimas cosas porque he estudiado marketing, ingeniería, fabrico bancos de pruebas, en fin. Pero si tú me preguntas a mí qué soy, lo primero que digo soy piloto de carrera, porque eso es lo que me siento y para lo que vivo. Bueno, fue un poco una cosa de casualidad. Yo me encontraba en un momento de mi carrera que estaba haciendo el Campeonato de España. Había ganado 2 veces ya la Copa Yamaha R1 y estaba intentando en la categoría libre, la Stream, pues conseguir no destacar. Iba paseando por la línea de boxes, por el pit lane, y eché un vistazo a uno de los boxes y vi unas cuantas motos, 3 o 4 motos, que llevaban los number plates, los portanúmeros, con el logotipo de la Isla de Mann. Y en ese momento me quedo parado y digo, hostia, la Isla de Mann. Pues decido entrar al box y digo, voy a preguntarle a ver esta gente de dónde viene y por qué llevan eso ahí. Y entro y digo, bueno, esto de la isla, que yo he escuchado que hay ahí unas carreras que son por carretera espectaculares, muy antiguas y tal. ¿Vosotros que habéis estado allí, os que sois de allí y tal? Mi amigo Dave, ahora que es mi amigo Dave, lo conozco ya de tantos años, me dice, yo corro en el TT de la Isla de Mann. Y digo, bueno, sería un sueño poder participar un día allí. Total, que de esta conversación salió, Antonio, nosotros somos de la isla, si algún día decides ir, ponte en contacto con nosotros, que lo que esté en nuestra mano lo vamos a poner en marcha y te vamos a ayudar. Y al mes contacté con ellos y bueno, pusimos en marcha lo que al final fue mi primera participación en el TT de la Isla de Mann, que además coincidió con el centenario en el año 2007. The Isle of Man has a very special status. It's a crown dependency, which means that it's independent but not sovereign. It's not part of a federal organisation within the United Kingdom. It's outside the United Kingdom. But Her Majesty the Queen is the Lord of Man, so she's our sovereign, and we have our own independent parliament. Tynwald is one of a number of parliaments which owe their origins to a way of resolving disputes which was common throughout the Viking world. The earliest of the Viking parliaments is Thingvellir in Iceland, but that died out. It ceased to function as a parliament when Iceland became part of Denmark. But here on the Isle of Man, in spite of the Vikings dying away to be replaced by the Scots and then by the English, the Tynwald Parliament, which the name has the same elements as Thingvellir in Iceland. The Tynwald Parliament continued in spite of Scottish influence and English influence. So it is the unbroken Parliament, and as such it is the oldest continuous Parliament in the world. The TT races came to the island because it was illegal to close public roads in the United Kingdom for racing, and our Parliament, Tynwald, saw this as an opportunity for the island to create something unusual and different. So they passed a law saying that the roads could be closed for
car racing and also for motorcycle racing. No limits. Well, it's a great idea to have no speed limits because creates a sense of freedom. Prior to 1907, the races, motorcycle racing, was basically an engine and wheels, and the British riders went to Austria and they were soundly beaten by all these special bikes, and on the way home they said we must have a race for standard bikes to improve standard machines. I think if you're a motorbike rider, having no limit is great, because it allows you to test out your bike. The result was that manufacturers of cars and motorbikes saw this as an opportunity to test their machinery. And they set the rules up for 1907 here. For every machine must be a road vehicle, they must carry their own tools and spares. It wasn't on the mountain course, it was on a short 10-mile course at St John's. And from 1907 it developed on that course for 3 years. The machines improved so much that they were able to take on the challenge of the mountain course. And this is a course which we have to this day. They used the circuit that we use today, which is 37 miles long, and as you know, the longest races are 220 miles. I don't know what that is in kilometres, but it's a very long way, and it is a real test of machines and also of the riders. Esto es una carrera muy especial, muy mítica, tiene más de 100 años creo. Las carreras antiguas, cuando yo corría, eran en circuitos no tan largos como este, pero sí con estos problemas. Ahí íbamos cerca del muro todo el rato, era lo que había y era donde tenías que correr, ¿no? Y entonces, bueno, la única que se ha quedado como carrera emblemática de esa época y la única que yo conozco. Vale, es un desafío total, o sea, un circuito de 60 kilómetros por carretera, que son 60 kilómetros del filo de una navaja. No pensemos en que el TT es un circuito. Es una carretera en la que tiene bordillos y farolas, casas y muros rodeándola completamente. 60 kilómetros de bordillos, casas y muros. Hay zonas que se pasan por pueblos, entonces van muy rápido entre casas, hay curvas como de quinta, sexta velocidad, también hay rasantes, saltos. Hay un sitio en Crosby, al final de la recta de Crosby, en el que saltas también yendo en sexta, pues en torno a 270, 280. Aquí se corre contra el crono y contra el circuito principalmente. Es una carrera que sueltan de 10 segundos en 10 segundos a cada piloto, es muy difícil saber si vas en buen tiempo o no vas en buen tiempo. Y eso lo que hace es que no tiene referencia de dónde estás nunca en la carrera. Consecuentemente tienes que estar todo el rato yendo a saco. Entonces, bueno, pues tienes que dar el máximo de lo que puedas porque tú estás corriendo contra el crono.